verso 8 y 10, 8 al 10 respectivamente. Salmo 25, verso 8 al 10. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de la siguiente manera. Dice así: bueno y recto es Jehová, por tanto él enseñará a los pecadores el camino, encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Gracias te damos, Padre, en esta hora porque nos permites estar aquí en tu casa. Te adoramos y te bendecimos, Señor. Nuestro corazón está lleno de júbilo, de gozo, porque estamos aquí en tu casa, Señor. Te adoramos, te bendecimos, Señor. Cuán deleitoso es estar aquí glorificando tu santo y sublime nombre. Te pedimos en esta hora, Señor, que nos hables al corazón y que tu palabra quede en nosotros, Señor, en nuestra mente y corazón, para que podamos ponerla por obra, Dios eterno. Señor, en tus manos de amor nos encomendamos y te damos las gracias desde ya en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome su lugar, por favor. El porqué de las cosas. El salmista dice que Dios encaminará y enseñará a los humildes, o sea, a sus hijos. Se requiere humildad para que realmente se pueda asimilar, entender y retener la palabra del Señor. Él sabe que sus hijos son humanos y que también hacen preguntas, hermano. Solo me pongo a pensar en los discípulos, ¿verdad? ¿Se acuerda cuando estaban, que no entendían esto de la parábola de lo que contamina al hombre? Y vienen y le preguntan al Señor, y él dice, ¿que todavía están ustedes sin entendimiento? Y luego, todavía, hermano, en Lucas 24, después de la resurrección, dice la Biblia que el Señor tuvo que abrir el entendimiento de ellos. A pesar de todo lo que habían visto, obviamente, Dios abre el entendimiento de cada uno. Cuando la persona realmente busca, pregunta, se mantiene, Dios contesta sus preguntas. Entonces, encontramos, hermano, acorde a lo que el salmista nos dice aquí, que el Señor enseñará a los humildes y los encaminará en su juicio y les enseñará. Sí. Cuando hay preguntas, debemos de estar preparados para contestar. Es más, Pedro dice que tenemos que estar preparados para dar respuesta cuando nos preguntan, ¿verdad? De nuestra fe. Esto de las preguntas, hermano, nos trae a la mente lo de los niños. La curiosidad de los niños es realmente ilimitada. Ellos cuestionan todo aquello que no comprenden o que llama su atención. Regularmente, acorde a los expertos, esto ocurre a partir de los 3 años, hermano, cuando el hemisferio izquierdo de su cerebro empieza a madurar. Y con el crecimiento el niño empieza a buscar la lógica de las cosas y a observar el mundo de otra manera. Quieren una respuesta para todo, hermano. ¿Por qué llueve? ¿Por qué el cielo es azul? ¿Por qué debo comer verduras? ¿Por qué tengo que ir a la escuela? ¿Por qué tengo que ir a la iglesia? A veces sabemos y podemos responder adecuadamente y a veces no. Son tantas y muchas sus preguntas y muchas de ellas, hermano, son simplezas extremas, ¿verdad? Pero para ellos son importantes y se requiere una respuesta. Hay ocasiones en donde los niños, hermano, nos pueden poner en apuros. Preguntan cosas incómodas, como de dónde vienen los bebés y cómo nacen. O pueden preguntar, ¿por qué los vecinos
tienen sobrepeso? ¿O por qué no tienen mucho peso? ¿Por qué están chiquitos? ¿Por qué están grandes? ¿Por qué están así? ¿Por qué están así? Ah, ¿y por qué? O ¿qué quiere decir tal expresión, verdad? Y dice, ¿de dónde oíste eso, niño? No, pues lo oí nomás por ahí. Y quieren saber qué quiere decir esa mala expresión, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? A veces perdemos un poco la paciencia y no les contestamos, ¿verdad? Especialmente cuando están, papá, 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 o mamá, mamá, mamá. ¿Qué quieres? Hi. O, hola, nomás por estar ahí, ¿verdad? Pero hermano, ellos quieren una respuesta para todo, ¿verdad? Para todo. Pero esa experiencia, hermano, está frente a nosotros, eso de los niños, y está ahí para que aprendamos. Está para que aprendamos. La Biblia dice que nosotros somos como niños para Dios. ¿Sí? Y de la misma manera que los niños también hacemos muchas preguntas. Aunque no lo digamos, tenemos a veces interrogantes, hermano. Me imagino que para Dios también son simplezas extremas, ¿verdad? Porque pues, dice el Señor, pero que no, todavía están sin entendimiento, como les dijo a los discípulos. ¿Qué no entiendes? ¿Verdad? Pero Dios, hermano, es mucho, mucho más paciente y bueno para con nosotros, y Él nos contesta. Si ponemos atención, Él contesta todas nuestras preguntas. Por ejemplo, hay cosas que a la mayoría de los cristianos nos han dicho en la congregación a través de un sermón o de un estudio bíblico que nos ha llevado a preguntar, ¿pero por qué? ¿Por qué de eso? ¿Sí? Le han dicho quizá que debe confiar y apoyarse en el Señor Jesucristo. ¿Pero por qué? Le han dicho que debe amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma y toda su mente. ¿Pero por qué? Le han dicho que debe aprender sobre la Biblia y sus enseñanzas. ¿Pero por qué? Le han dicho que debe vivir su vida totalmente dedicada al Señor Jesucristo. ¿Pero por qué? ¿Y para qué? Vamos al grano. Le han dicho que debe confiar y apoyarse en el Señor Jesucristo. ¿Pero por qué? Probablemente la respuesta más sencilla y práctica sería, porque si no confías en Jesucristo, te vas a ir al infierno. ¡Pum! Se acabó. Pero eso no es suficiente muchas veces. De hecho, es verdad. Si no confían en Jesucristo, la gente se va a ir al infierno. Dice Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La ira de Dios es el infierno, hermano. De modo que, si no confía en Cristo, va a ir al infierno. Pero, ¿habrá otras razones para confiar en Cristo, además de tener miedo de ir al infierno? ¿Habrá otras? Pues claro que sí. Vamos a ver esta. Jesús ha hecho por usted lo que usted no podía hacer por usted mismo. Esa es otra razón suficiente. Es una respuesta a su pregunta. Hay al menos una cosa, hermano, hay al menos más de una cosa que nosotros no podíamos hacer por nosotros mismos. Una de ellas es, y usted lo sabe esto perfectamente, usted no podía expiar, no podía pagar por todos sus pecados. Era imposible. La Biblia dice que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Usted no podía hacer nada por usted mismo. No podía confiar en sí mismo para que todo esto desapareciera. Ezequiel 18:4 dice, he aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo. Dice, el alma que pecare, esta morirá. Mucha gente ha tratado de ser buena y tratar de pagar por sus pecados. Han tratado de pagar por sus pecados. Algunos van a la iglesia porque según ellos quieren pagar por sus pecados.
Algunos hasta se han bautizado, ¿no? Algunos dan mucho dinero. Otros hacen obras de caridad. Pero nada de eso funciona. Tiene que confiar en Jesucristo. Solamente a través de Él hay salvación. Nadie puede confiar en sí mismo para ser salvo. Muchos se atreven a hacerlo, pero no es posible. Jeremías 2:22 dice: aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. No importa lo que la persona haga, por sí misma no puede quitarse todos sus pecados. Y 1 Corintios 13:3 dice: si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. O sea, si no tiene a Dios, no importa lo que haga. Puede dar todos los millones que haya en el mundo, puede dar todo, incluso su cuerpo, sacrificar su vida. Eso no puede ser, eso no puede hacer que los pecados sean erradicados. Una razón más por la que debería confiar en Cristo como Señor y Salvador es por su gran amor. Dios nos amó tanto que dio a su propio Hijo y sufrió y murió por usted y por mí. Eso sería más que razón suficiente para contestar esa pregunta, ¿verdad? Usted no hizo nada para salvarse. Escuche bien. Nosotros no hicimos nada para salvarnos. Dirá alguien, pero no, momento. Yo me acuerdo que yo caminé y me arrepentí. Yo me acuerdo que yo dejé de hacer esto. Yo me acuerdo que, pues, noticias para usted. La Biblia dice que no es así. La Biblia dice que no fue así. No hizo nada para salvarse. No podía, por lo tanto, no espere poder hacer el bien por su propia cuenta para vivir una vida cristiana agradable a Dios. Usted necesita confiar y apoyarse en Cristo. Vea lo que dice la Biblia con respecto a que nosotros hicimos algo para lo de la salvación. Dice Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. Y eso por su buena voluntad. La versión Dios habla hoy dice así ese mismo texto. Dice, pues Dios, según su bondadosa determinación, es quien hace nacer en ustedes los buenos deseos y quien los ayuda a llevarlos a cabo. Nadie puede decir, ahora que ya vine al Señor, ahora ya soy bueno, ahora siempre mis intenciones. Hermano, dice claramente la Biblia que usted sin Cristo no tiene nada bueno en usted. No hay nada bueno en mí. Lo único bueno que hay en nosotros, ¿sabe qué es? Es el Espíritu Santo de Dios que nos fue dado por gracia y por misericordia. Por gracia y por misericordia. Porque nosotros estábamos completamente muertos, desechados. Hermano, nosotros fuimos, es más, no fuimos reconstruidos, no fuimos reciclados, fuimos hechos de nuevo. De nuevo, porque las partes que estaban, hermano, ya estaban muy mal y no se podían arreglar nuevamente, estaban demasiado contaminadas. Tuvimos que morir y nacer de nuevo. De modo que confiar en Cristo Jesús, apoyarse en Él, hermano, es esencial. Dígame usted entonces si no necesita confiar y apoyarse en el Señor. Es más, Dios dice en Juan 15:5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Contesta eso la pregunta de por qué debo confiar y apoyarme en Dios. Claro que sí.
Otra cosa que se nos ha dicho en la iglesia, hermano, y quizá a través de un sermón o estudio bíblico, es, se nos ha dicho que debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Y decimos, ¿por qué? Somos muy pocos los que afirmaríamos que no amamos a Dios. Si pregunto aquí, y a usted que nos está mirando ahí a través de su teléfono o tele, si preguntara cuántos aman a Dios, dirían, yo, todos amamos a Dios. No es el amor a Dios lo que realmente está en cuestión, sino el grado de ese amor. El grado de ese amor. El amar a Dios es comprensible, pero ¿por qué deberíamos de amarlo a Él por encima de todo lo demás? Hasta el punto de elegirlo siempre a Él y a su voluntad sin importar todo lo demás, porque así debe de ser. Debería preguntarse uno, ¿yo lo hago? Pero la pregunta sigue. La respuesta, hermano, es muy simple y se resume en 1 Juan 4:19. Lo amamos porque Él nos amó primero. Él nos amó primero. Y con respecto a ese amor, Él le amó tanto a usted y le amó lo suficiente como para crearle y hacerle único. No hay otra persona como usted en el mundo. No lo hubo ni lo habrá. Es único, hermano. ¿Sabe? Esto del que describe el salmista en el Salmo 139 me hizo ver algo que había leído de este hermano que se llama Max Lucado. Es un autor, tiene una mente increíble, ¿verdad? Piensa en cosas, en detalles que al meditar en ello uno dice, oh, wow, esto puede ser, esto es hermoso, ¿verdad? Pero me llevó a pensar en eso, lo que dice el salmista aquí en el Salmo 139, verso 13 en adelante. Dice así, dice el salmista, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Y luego dice, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron formadas sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Dios le amó tanto a usted, hermano, que Dios se deleitó al formarle. El embrión suyo vio a Dios. Usted ya vio a Dios, solo que no se acuerda, pero usted ya lo vio. Él, hermano, acorde a lo que dice aquí, Él formó cada órgano suyo. Cada parte fue formada por el Señor. Es tan espectacular, hermano, que el salmista por medio del Espíritu Santo dice, formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, dice, y mi alma lo sabe muy bien. Dice este hermano Max Lucado, en lo que él escribe, dice en una porción que se llama libre albedrío. Dice que cuando estaba formando Dios al hombre, dice, él comienza a escribir, ¿no? De lo que pues, viene a su mente, ¿no? Y es muy bonito. Pero dice que quizá cuando Dios estaba haciendo al hombre, dice, viene y lo forma, ¿no? Y está ahí el pedazo de barro y pues está inerte y comienza a formarlo y dice, y a lo mejor dice el Señor se vuelve a la naturaleza y le dice, naturaleza,
O sea, la creación, tú vas a amar esto que estoy haciendo. Dice que la naturaleza está ahí, los animales están ahí, los ángeles están ahí, todos están viendo ahí lo que Él está haciendo y está diciendo, esto sí te va a gustar. Y dice que lo forma y la naturaleza le dice, ¡oh! Pero te estás haciendo tú, estás dándole tu forma. Mira. Y luego dice, y sopla sobre él. Y cuando sopla sobre él, dice, y viene la vida al barro que formó Dios. Y tú la ¡oh! ¡Qué hermoso! ¿Qué hiciste? ¿Qué le pusiste adentro? Dice que le dice la naturaleza y todo. Y luego se acercan los ángeles y le dice, Señor, eso es maravilloso que hiciste. Eso es lo más hermoso de todo. Y le dice el Señor, sí. ¿Y qué es lo que le pusiste ahí? ¿Por qué está su pecho vibrando? Oh, eso que está ahí se llama libre albedrío. Libre albedrío. Ninguno de ustedes lo tiene, pero Él sí lo tendrá. Y todos, yeah. ¿Y qué hará Él con el libre albedrío? Entonces dice que los lleva a todos y a través del tiempo les enseña lo que el libre albedrío hará. Y les enseña entonces a Adán y a Eva con los niños, contentos alrededor de la mesa, alabando al Señor y glorificándolo, y mucha gente alabando a Dios, y todos los ángeles y la creación, y todos contentos, yeah, gloria a Dios. Qué bueno es el libre albedrío, Señor. Esta sí es una obra de arte, esto sí es hermoso. Y el Señor le dice, sí, pero ¿por qué estás así un poco triste, Señor? Les voy a enseñar la otra parte del libre albedrío. Y les lleva a través del tiempo y les enseña la otra parte, y los ángeles y la naturaleza y todo, las estrellas, toda la creación de Dios se sobrecogió y se espantó. Nunca ellos habían visto algo tan sucio, tan horrible, tan feo. Y empezaron a ver, esto es el otro lado del libre albedrío. Ellos, muchos de ellos, escogerán hacer lo malo. Y dijeron, Señor, pero entonces no les pongas eso. Y les dijo el Señor, pero es que si no les pongo libre albedrío, entonces no existe el amor. Porque el amor debe de ser una elección. Y entonces todos se sobrecogieron y se espantaron, especialmente cuando vieron que por causa de ese libre albedrío del ser humano, el Señor mismo iba a descender y a morir en la cruz. Y cuando los llevó a esa escena, todos gemían y lloraban y decían, Señor, no lo hagas, no lo hagas. Pero el Señor les dijo, tiene que ser. No hay otra manera de que eso no suceda. No hay otra manera. Y así sucedió. Dios nos ama tanto. Nos hizo, hermano, la Biblia dice que inferiores a los ángeles, pero que estamos coronados de gloria. Porque estamos hechos a la imagen de Dios. Porque nos ha dado algo que los ángeles no tienen. Libre albedrío. Nos ha dado algo que la naturaleza no tiene. Nos ha dado algo que las estrellas no tienen. Entonces, ¿por qué entonces deberíamos de amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente? Porque Él nos amó primero. Porque Él nos amó más de lo que jamás podríamos nosotros imaginarnos. Nos formó, nos hizo. Después de que caímos en pecado, después de que fuimos arrastrados, Él vino y no solamente Él nos hizo, pero Él también nos rescató después de que conscientemente, porque quisimos hacerlo, pecamos y nos alejamos de Él. Él nos amó primero.
Entonces, ¿por qué amarlo? Porque Él es bueno, hermano, y porque Él nos ama. Ahora, ¿será esa razón suficiente para amarlo totalmente a cambio? Claro que sí. Tercero, hermano, se le ha dicho quizá en la iglesia que debe aprender sobre la Biblia y de sus enseñanzas. ¿Pero por qué? En sermones le dicen eso. En los estudios bíblicos le dicen eso. En canciones le dicen eso. ¿Pero por qué? Porque tenemos un Padre celestial. Él es el que nos ama con amor eterno. Y tengamos o no padres, hermano, terrenales, imperfectos, tenemos un Padre celestial que sí es perfecto. Él quiere enseñarnos cosas espirituales a través de la palabra de Dios. Él quiere enseñarnos cosas morales. Él quiere mostrarnos cómo es Él. Y Él quiere mostrarnos cómo somos nosotros. Porque ¿sabía usted que usted, bueno, tal vez habla por usted mismo, dirá usted, pero hay cosas que usted mismo que no conoce. Y hay cosas que usted ni siquiera sabe que sería capaz de hacer. Así como lo oye. Alguien comete algo y dice, yo no creí que fuera capaz de hacer semejante cosa. Y alguien de repente piensa que tiene las cosas controladas y eso y lo otro, y luego su naturaleza le muestra de que no es así. Solamente Dios nos conoce a la perfección. Él nos hizo, somos únicos. No hay otro en el mundo como usted. No hay otro, ni lo habrá. Es único. Dios conoce cada detalle suyo. Conoce sus flaquezas y conoce sus fortalezas. Él lo conoce a la perfección. Solamente Él lo conoce. Conoce su corazón. Conoce su espíritu. Nadie más, ni usted mismo. Él quiere enseñarnos a través de la palabra de Dios cómo es Él y cómo somos nosotros. Él quiere enseñarnos también cómo vivir. De modo que si le han dicho que debe de aprender sobre la Biblia y de sus enseñanzas, ¿por qué? Bueno, porque Dios nos quiere enseñar. No hay excusa en esta vida, hermano. Aunque hay padres terrenales que fallan, Él nunca falla. Aprendamos de Él, hermano. Él nos ha dado su palabra y nos ha dado predicadores, maestros que nos enseñen y nos guíen. Dice Efesios 4, 11 y 12. Dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Vea usted, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Aprender de la palabra de Dios fue el enfoque principal del apóstol Pablo. Él escribe en Filipenses 3 que si compara toda su vida, todo su conocimiento anterior, todo lo que él tenía, cuando lo compara con las cosas de Dios, dice que son como nada. Es más, dice que son como basura. Son como basura. Le han dicho que debe aprender sobre la Biblia y sus enseñanzas. ¿Pero por qué? Porque solo así sabremos cómo agradar a Dios. Solo así aprenderemos a imitar a Cristo. Solo así sabremos enfocar nuestra mirada en el premio puesto delante de Dios para nosotros. Casi concluyo, hermano. Quizá le hayan dicho en el estudio bíblico en la iglesia o a través de sermones que debe vivir su vida totalmente dedicada al Señor Jesucristo. Y algunos dirán, ¿pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué debería vivir una vida totalmente entregada a Jesucristo? Porque si no lo hace, su mente quedará atrapada en el conformismo de este mundo pecaminoso y eventualmente será parte de él y de la condenación que sufrirá el mundo pecaminoso. Dice Pablo en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.
Pablo advirtió con urgencia a los creyentes que no se conformaran al mundo. ¿Por qué? Porque hay una inclinación, hermano, en el ser humano. Siempre hay inclinación a no ser fiel. Uno de los mayores peligros de la iglesia de hoy, hermano, es eso precisamente. ¿Cuántas iglesias no se han extraviado de la verdad? ¿Cuántas? Da tristeza, da enojo, no sé, hermano, es una mezcla de sentimientos cuando vemos iglesias que se han alejado tanto de la verdad, aceptando, hermano, matrimonios homosexuales, aceptando cosas que realmente son blasfemia, que son abominación delante del Señor. ¿Cómo es posible que haya una iglesia cristiana que acepte ese tipo de cosas? Y sin embargo, hermano, hay cientos de ellas. Es terrible. Pablo advirtió entonces con urgencia a los creyentes que no se conformaran al mundo debido a la inclinación que siempre existe. Así es que por causa de las relaciones mundanas y el entorno, hermano, muchas veces somos influenciados por personas que no andan en los caminos de Dios, que no viven para Dios y que no les sirven. Es un peligro, hermano. Quizá la iglesia no peligra con la gente que está hacia afuera, pero a veces con los que vienen adentro y comienzan a manipular a los demás, a hacer cosas que realmente no deben de estar haciendo. El mundo nos dice que debemos de poner nuestros intereses en primer lugar. Hay gente, hermano, hay hermanos o hermanas a veces que van a pedir consejo a lugares así. Algunos hasta llaman a emisoras. ¿Qué piensan de esto, de eso? Hermano, pidiendo consejo a gente impía. Es que qué vergüenza. Hay gente que lo hace, hermano. Pide consejo a gente que no está caminando en el camino del Señor, que anda con un pie en el mundo. A esa gente le anda pidiendo consejo, compartiendo sus experiencias. Qué terrible. El mundo nos dice que debemos poner nuestros intereses en primer lugar, conseguir lo que queremos, proteger nuestros derechos y promover nuestros intereses personales por encima de todos los demás. Cuando llaman a esos lugares así y le preguntan, ¿pero por qué estás sufriendo? Oh, es que mi esposo o mi esposa trabaja mucho y esto y lo otro y esto. No. Tú no puedes permitir esas cosas. Tú tienes que vivir para ti. Tus sentimientos son más importantes. Tú esto, tú lo otro. Y la persona comienza a oír. Sí es cierto. Yo me he desvivido por la familia, por mi esposa o mi esposo, por mis hijos y ahora yo tengo que tomar un poco para mí. Y comienza a oír cosas que no debe de estar oyendo. Y en verdad, el enemigo es tan astuto que contamina el entendimiento de las personas. Así es que es de tener mucho cuidado. Pero el Señor dijo, hermano, que nuestro Padre Celestial siempre estará ahí por y para nosotros cuando realmente nos encontremos en situaciones en donde nos sentimos solos, en situaciones en donde creemos que hay injusticia contra nosotros. Dios ha prometido estar ahí por y para nosotros. Cuando venimos delante de Él, hermano, Él nos aconseja, Él consuela nuestro corazón, Él nos da realmente lo que necesitamos. Él promete estar ahí por y para nosotros. Vivamos por y para Él, hermano. Él concederá las peticiones de nuestro corazón si realmente así le hacemos. Concluyo con esto. Le han dicho que debe confiar y apoyarse en el Señor Jesucristo. ¿Por qué debe de hacerlo?
porque Jesús ha hecho por usted lo que usted no podía hacer por usted mismo. No podía expiar por sus pecados, Jesús lo hizo. Otra razón, si es que no quiere ir también al infierno. 2, le han dicho que debe amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente. ¿Pero por qué? Porque Él le amó primero, Él le amó lo suficiente como para crearle y hacerle único. Y no solamente lo creó, también lo perdonó todas sus transgresiones. Perdonó todo lo pasado, lo presente y lo futuro. Dios pagó todo eso con su vida. 3, le han dicho que debe aprender sobre la Biblia y sus enseñanzas. ¿Pero por qué? Porque Él quiere enseñarle cosas espirituales, cosas morales. Él quiere mostrarse a usted y Él quiere enseñarle cómo es usted y cómo puede mejorar. Él quiere enseñarle cómo vivir de manera que agrade a Dios. Y por último, le han dicho que debe vivir su vida totalmente dedicada al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque si no lo hace, vivirá para el mundo. Y la Biblia dice claramente que el mundo es enemigo de Dios. Amén. Ahí donde está, los que estamos aquí presentes, nos ponemos de pie, le damos gracias al Señor, porque Él es bueno, porque es misericordioso, porque Él está ahí siempre para contestar nuestras interrogantes. Él está siempre para suplir cualquier necesidad que nosotros tengamos, ya sea emocional, física o espiritual. Él es todo y está ahí para suplir todo lo que necesitamos. Si solamente venimos delante de Él. Como leíamos al principio, el Señor enseñará el camino a sus hijos, los guiará siempre. Padre, en esta hora, Señor, venimos delante de ti, dándote las gracias, Señor, porque tú eres bueno y misericordioso. Porque para ti, Señor, somos importantes. Porque para ti, Señor, Dios mío, para ti somos especiales. Porque tú no diste tu vida en la cruz del Calvario por las estrellas, por la creación, por el océano, por el sol, por la luna. Tú no diste tu vida por los ángeles tampoco. La diste por nosotros, la diste por mí, Señor. Te alabo y te bendigo y te doy gracias, Dios, porque eres bueno y misericordioso, porque tu gracia, Señor, se afirma cada día en nuestras vidas. Señor, te alabamos y te bendecimos. Te damos a ti loor, gloria y honor, porque solamente tú la mereces, Señor. Gracias, Padre, porque te amamos y te bendecimos. Y estamos felices, Señor, de ser tu familia. Estamos felices de ser tus hijos. Queremos caminar siempre contigo por la eternidad de las eternidades. En tus manos de amor nos encomendamos en Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Así como estamos, vamos a estar trayendo nuestras peticiones y acciones de gracias delante del Señor. Recuerde, por favor, estar orando por esta situación que se está dando ahorita aquí en Estados Unidos. Es muy seria, hermana Cristina. Entonces vamos a tener que orar y vamos a orarles. Bueno, se acaban de informar debido a todas estas cosas que están pasando que hay toque de queda, estado de sitio, como usted quiera llamarlo, curfew, a las 8 de la noche. Así es que vamos a estar orando y vamos a estar despidiéndonos para los hermanos que van lejos puedan salir y los hermanos que vienen cerca pueden llegar a su casa prontamente. Vamos a estar despidiendo aquí en la ciudad de Costa Mesa. Pues, tenemos que acatar lo que las autoridades están. Por favor, los que están en casa, hagan uso
hermanos si están por ahí cerca, por favor, díganles lo que está aconteciendo. Así es que necesitamos estar todos sabedores de esta situación. Así es que vamos a orar y nos despedimos. Padre, en esta hora queremos darte las gracias, Señor, porque tú eres bueno y misericordioso. En esta situación que se está dando, Señor, el enemigo anda suelto, el enemigo, Señor, y anda haciendo cosas terribles. Te pedimos, Dios, que envíes tus ángeles, clamamos a ti para que tu gracia y tu misericordia, Señor, sea derramada, que toques los corazones de esas personas que andan haciendo mal. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, por los gobernantes, para que les dé sabiduría, que los ayude, Señor, a tomar las decisiones correctas. Padre, nosotros en tus manos de amor nos encomendamos en tus manos de amor a cada familia. Y te suplicamos, Señor, en el nombre precioso de Jesús, que traigas sanidad, que traigas, Señor, prosperidad a aquellos que la necesitan, mi Dios, que tu gracia y misericordia esté sobre cada uno. Padre, en tus manos de amor nos encomendamos. Gracias te damos desde ya. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén.